perdonar. Y perdonar es realmente liberarse, de modo que es algo muy importante que hemos de hacer con la gracia de Dios, porque Él nos ayuda a perdonar y vamos a pedirle esta gracia a la Santísima Virgen, a Jesús y al Eterno Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un artículo sobre este tema, un pastor protestante decía que nuestro perdonar no ha de ser algo así de sentido común, como diciendo, bueno, ¿qué saco yo con seguir ofendido? Mejor olvido estas cosas, en fin, que si yo borro esto. No, dice, nuestro perdón ha de ser con la gracia de Dios. Y eso es lo que estamos pidiendo siempre en el Padre Nuestro. Y menos, también decía él, ha de ser con contabilidad, como diciendo, mire, la una, ¿no? Perdono, pero voy contando, ¿no? Como diciendo, puedo perdonar 3 veces nomás, pero más de eso no. Este punto de perdón es algo en que Jesús insiste mucho. Y en primer lugar, con el ejemplo del Padre Celestial, Mateo 5, 38, 48. Ahí dice que el Padre perdona, que Él ama a buenos y malos, y por lo tanto Él desea el bien de buenos y malos. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No es también eso mismo los publicanos? Sed pues vosotros perfectos. Esto perfecto significa completo, perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este texto se usa muchas veces sobre sí perfección, pero en el contexto está claro, perfecto ahí significa completo. Y porque Dios ama a todos, buenos y malos. Y una vez oía por radio, estaba preguntando a un hombre, primero de año, que es lo que deseaba para todos los chilenos, que decía la buena suerte, la felicidad, para todos los chilenos, menos para uno. Entonces, estaba excluyendo. Pues bien, el Padre Celestial dice que no excluyamos a nadie, que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto.
Después vuelve sobre lo mismo en el Padre Nuestro y inmediatamente después del Padre Nuestro. Mateo 6, 12 a 15. Dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y añade más abajo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De modo que es absoluta la cosa, ¿no? Si no perdonamos, no seremos perdonados. Eso está en Mateo 6, 12 a 15. Después vuelve sobre lo mismo cuando estamos orando, dice. Cuando estamos orando y nos damos cuenta que alguien tiene algo contra nosotros, dejar ahí nuestro ofrecimiento e ir a reconciliarnos con nuestros hermanos. Muchas veces es difícil reconciliarse, es decir, cuando la ofensa está de parte de la otra persona. Pero hemos de hacer lo que podemos. De todos modos es más fácil hasta cierto punto perdonar uno que no esperar o procurar que el otro perdone. Después también en Mateo 18 Pedro le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto está Mateo 18, 21 a 35. Hasta 70 veces 7. Y enseguida cuenta esta parábola: un rey que perdona una suma inmensa de dinero a un servidor, y ese servidor sale y no quiere perdonar una deuda pequeña. Entonces Dios nos ha perdonado nuestros pecados y nosotros hemos de perdonar a los que nos han ofendido. Recordemos también lo que enseña Jesús en Mateo 7, 12, que hagamos a los demás lo que queremos que nosotros hagan con nosotros. Mateo 7. De modo que si queremos que los otros nos perdonen, perdonemos. Y si queremos que Dios nos perdone, perdonemos también. Ahora recordemos cómo Jesús dio ejemplo de esto. Y no solamente Jesús, sino
la Santísima Virgen al pie de la cruz, cuando Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa razón también la luce Pedro cuando en uno de sus discursos dice que los jefes del pueblo no sabían lo que estaban haciendo. Y por eso eran inculpables en ese sentido. No sabían todo lo que estaban haciendo. Ellos eran culpables de estar haciendo morir a un hombre inocente, pero no sabían que estaban haciendo morir al Hijo de Dios. Y San Pablo también, en una de sus epístolas, dice lo mismo, que los jefes de ese pueblo no sabían todo lo que significaba hacer morir a Jesús y no lo habrían hecho si hubiese salido. Ahora recordemos que en el perdón hay como 3 niveles. Hay un nivel de voluntad, que es lo que nos pide el Señor, que perdonemos y que perdonemos con la voluntad, aunque la sensibilidad nuestra esté todavía, digamos, ofendida, herida, rechazando al ofensor. Una cosa son los sentimientos y otra cosa es la voluntad. Y la voluntad es desear el bien del hermano. Si yo deseo el bien del hermano, estoy amándolo, aunque mi sensibilidad no quiera verlo. No importa. En mi voluntad estoy pidiendo al Señor que lo bendiga y que lo conduzca por buenos caminos, de modo que el perdón está a nivel de voluntad, no a nivel de sensibilidad. En la sensibilidad hay una herida, y esa herida tardará más o menos tiempo para sanar. Pero si amamos al ofensor y pedimos por él, poco a poco el Señor nos irá sanando. Después hay otro nivel que es memoria. Y la memoria es la memoria de una experiencia, de una persona que nos estafó, de una persona que nos hirió, de una persona que nos robó. Bueno, y esa memoria es una experiencia que puede servirme para el futuro. Es decir, no voy a dar una firma así nomás a una persona no segura, no voy a dejar cosas de valor así nomás donde cualquiera los puede robar. Es decir, la memoria puede ser útil. Y también puede ser útil en el sentido de que una persona en la cual yo antes confiaba, he visto que no es confiable. De modo que el perdón no significa simplemente borrar todo y borrar la memoria y seguir, diríamos, con la misma confianza de siempre en la persona que me hirió. Hay que distinguir entre una cosa y otra. El perdonar no significa simplemente volver a fojacero, como dice. Otro punto importante es recordar que casi siempre nuestros perdones son necesarios hacia otras personas, pero también hay un perdón contra sí mismo, acerca de sí mismo. El perdón para consigo mismo a veces es difícil, más difícil que perdonar a otros, porque hay un sentido de amor propio herido,
de humillación, yo que me creía tan seguro, que he caído en tal cosa. Entonces el sentido de culpa puede ser muy persistente y muy destructivo. Si Dios me ha perdonado a mí, he de perdonarme a mí mismo. Y leer, por ejemplo, el Salmo 103, pedir al Señor la humildad. La humildad significa una conciencia de mi debilidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes. Como la Virgen que dice, ha mirado la humildad de tu sierva. La humildad es algo necesario y probablemente Dios no impide a veces nuestras caídas para que nosotros aprendamos humildad, para que tengamos más prudencia en el futuro, pero también que seamos más humildes, que dependamos más directamente de la gracia de Dios y que no nos consideremos muy superiores a los demás. Vemos los defectos ajenos, pero ocultamos los nuestros. El perdón a Dios significa superar una cierta amargura, porque Dios no nos ha oído en algo que le pedíamos con mucha insistencia, por ejemplo, la sanación de un enfermo muy querido, y este rechazo de Dios es una reacción muy, diríamos, natural de mucha gente. Desde que murió tal persona, no quiso más la iglesia, como diciendo, he cortado relaciones con Dios. Y muchas veces en las enfermedades parece que Dios está oyendo mis oraciones, hay una leve mejoría del enfermo, hay esperanza, que Dios, y después muere. Entonces ahí, rechazo de Dios. Y en esto hemos de recordar, primero, que no comprendemos los caminos de Dios. Él es infinitamente sabio y Él tiene sus tiempos y sus maneras. Y la muerte de una persona querida, bueno, es esa persona querida que va al Señor. Y muchas veces es una liberación de una vida que traería quizás muchos problemas. También Dios nunca envía cosas malas, sino que impide muchas cosas malas y otras no las impide en su sabiduría. Como dice San Pablo, todo contribuye al bien de los que buscan a Dios. Esto está Romanos 8:28. Y por lo tanto, hemos de dar siempre gracias a Dios por todo. Efesios 5:20. Esos dos textos los hemos de tener muy presentes y tener esta práctica de dar gracias a Dios aún por las cosas que parecen malas o dolorosas. Dar gracias a Dios porque todo contribuye al bien de los que buscamos a Dios. Naturalmente, casi siempre nuestras ofensas son con el prójimo. Y como decía Nevia Stelly, muchas veces tenemos un cementerio personal en que enterramos las personas que nos han hecho algún mal
y tratamos de olvidar, pero no hay un verdadero perdón. Y por eso es bueno pedirle al Señor la gracia de recordar todas las personas a quienes Él quiere que nosotros perdonemos. Una persona me decía que no se acordaba de ninguna ofensa ni nada. Entonces yo le decía, bueno, oremos y pidamos al Señor que nos ilumine. Y oramos un poquito, en silencio. Entonces ya recordó 2, 3 nombres, así. Y algunos recuerdan tantas personas que es una muchedumbre. Y entonces pedí al Señor la gracia de ir perdonando todos esos, todos. Así como Dios nos ama a nosotros, queremos nosotros tener benevolencia, desear el bien de todos, sean buenos, sean malos, desde nuestro punto de vista. Pidamos pues al Señor la gracia de perdonar y de revisar, que nos ilumine los perdones que hemos de hacer. Notemos que muchas veces el perdón, o decir, la falta de perdón es como algo que tenemos en el inconsciente y que nos está dañando. Una señora de más o menos 45 años me dijo que cuando logró perdonar a un joven que la había violado cuando ella tenía 15 años, entonces ella se sintió inmediatamente mujer adulta. Antes estaba como atada a ese hecho, atada a los 15 años, atada a este evento triste de su vida. Cuando pudo perdonar y, digamos, cortar con esa memoria del pasado, se sintió inmediatamente madura con la edad que ella tenía. Siempre cuento también el caso de una francesa que odiaba a los alemanes y cuando venía aquí, hizo retiro acá, ella podía seguir el Santísimo cuando llevaba la hostia hasta cierto punto. Tenía aquí el cuello tieso por un accidente que había tenido y bueno, no podía levantar más. También tenía ciertas dificultades de movimiento lateral. Y cuando logró perdonar a los alemanes, por sorpresa de ella pudo levantar la cabeza, pudo girar la cabeza de un lado a otro, es decir, ese resentimiento que la había tenido durante años, la tenía ella como en una rigidez. Y calculen ustedes lo que debe ser dañino para un organismo, esas rigideces, esa falta de movilidad. De modo que el perdonar es bueno no solamente para el alma, sino también para el cuerpo. Es algo que nos conviene, es soltarnos del pasado, cortar esas ataduras desagradables, sanar de muchas cosas, recordar una libertad, no solamente interior, sino una libertad física, para servir mejor a Dios. Pidamos pues al Señor esa gracia de poder perdonar y la recomendación de San Pablo de dar gracias a Dios por todo es una manera de perdonar también, porque uno perdona aún esos eventos del pasado, dar gracias porque sabe que si Dios no impidió eso, en su sabiduría sería nuestro bien. Y entonces
dar gracias a Dios y también dar gracias por esta persona y que el Señor la conduzca por buenos caminos, que nuestro amor no tenga límites, sea perfecto como el amor del Padre Celestial.